Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si se quieren conectar amigos. Bueno, lo primero, estoy feliz de tenerte ahí, de, de No, la verdad compartir es que contigo este momento, la verdad. yo creo que lo importante es que se puedan celebrar este tipo de acontecimientos, aunque sea de manera online, y De sobre verdad. todo pues agradecer al Festival Eclibris que nos den la oportunidad de poder hablar aquí un poco de libros y de personajes históricos tan conocidos y a la vez tan desconocidos como Otto Skorzeny. Además, de verdad. Tengo que decirte que cuando ves la portada de tu libro ya llama la atención, o sea, ya dan ganas de consumirlo. No sé, al final, esto es como una cita, ¿no? Que lo primero que te entra por los ojos y lo que entra por los ojos a mí me parece muy sugerente, ¿no? La verdad es que ahí es un acierto de la editorial y del encargado del diseño de la portada. Fue una propuesta muy buena y yo creo que se quiso jugar un poco con la elegancia, ¿no? de esos trajes que tenían los uniformes de las SS diseñados por Hugo Boss, que siempre le daba la impronta que tiene el mundo de la moda, ¿sabes? Entonces sí que se juega un poco con las insignias, sobre todo con la graduación de coronel a la que llega Otto Skorzeny y con la Cruz Negra con un par de robles, que es la distinción máxima que llegó a tener en su carrera. Muy bien. Oye, mira, te puedo preguntar de muchas cosas del libro. Mm. Yo soy un tío muy inquieto, pero lo primero, si te digo la verdad que me ha llamado la atención, es decir, ¿cuántas horas en documentación le has echado a este libro? O sea, estoy impresionado la cantidad de bibliografía y documentación que puedes llegar a aportar en este libro y me tienes que decir, eso tiene que ser una labor no de semanas. Cuantificar la cantidad de horas que hay depositadas en este libro es imposible porque además es un libro que se ha hecho a ratos. Es decir, en pocos momentos de mi vida me costaba juntar un par de horas al día para poder dedicarme. Pero es un libro que se ha ido haciendo poco a poco, que ha tenido viajes al Archivo General de la Administración de Madrid, que he tenido que hacerme con una cantidad ingente de documentos. Sobre todo he leído, pues te puedo decir que he conseguido leer más de 500 o 600 entrevistas que se le hicieron a Otto Skorzeny en la prensa española, al menos 100 de ellas en prensa internacional. Me he bajado más de unos 1000 memorándum de la CIA en los que hablan de su persona, aparte de navegar sobre todo los libros que se han escrito sobre Otto Skorzeny, porque aunque, como he dicho antes, es un personaje conocido, también es muy desconocido por todas las facetas que tenía. Yo, que llego a esta historia por mi profesión de periodista y precisamente por hacer periodismo local en la ciudad de Toledo, pues yo llego a Otto Skorzeny por casualidad. Descubro documentos desclasificados de la CIA en las que hablan de una reunión, bueno, exactamente 2 reuniones que se celebran en la ciudad de forma secreta y que son investigadas por la CIA. Y yo a partir de ahí empiezo a tirar del hilo de Otto Skorzeny y de todos los negocios, intrigas, conspiraciones en las que este hombre se ve envuelto desde que termina la guerra hasta que muere en Madrid tranquilamente en el año 75, como quien dice anteayer. De hecho, se me ha ido por mal lado. Una de las preguntas que te iba a hacer es, con todos los personajes que hubo en esta época, ¿por qué Otto? Pues precisamente, y con esto le doy título al libro, porque llamar al libro Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco, es un título largo, pero yo quiero jugar con el sobrenombre que le dieron los norteamericanos. Los norteamericanos le apodaron el hombre más peligroso de Europa. Y yo, después de investigar todas sus actividades aquí en España, lo cambio y llego a la conclusión de que fue el nazi más peligroso que hubo en la España de Franco, por varias cosas. La primera de ellas, porque era un faro alrededor del que se aglutinaban un montón de elementos fascistas, neonazis y gente que buscaba desestabilizar. ¿Por qué se reunían alrededor de él? Porque él no se escondía. Era un personaje público, ¿vale? Él salía continuamente en los medios de comunicación, explotaba esa imagen que tenía de héroe, porque al fin y al Una cabo imagen que imponía, además. Un tío de... claro, estamos hablando de un tipo de más de 1,90 m, 120 kilos de peso, enormes cicatrices surcando su mejilla. Era un un tipo tío que que no pasaba impresiona. desapercibido
y un tipo muy conocido en el Madrid de la época, donde en la Gran Vía le paraban para firmar autógrafos, o sea, era una personalidad. Y entonces, a través de esa figura, pues yo he querido hacer un poco juntar todas las piezas del puzzle, ¿no? Yo siempre digo que Otto Skorzeny es un personaje poliédrico que tiene muchas caras y muchas etapas a lo largo de su vida. Él es un joven austriaco, bueno, él nace en Austria y como joven austriaco y presa de su tiempo, pues cae rápidamente cautivado por el movimiento nacional socialista y es uno de los primeros que se afilian a las SS. Las SS, hay que recordar que es la rama más radical que hacen juramento de lealtad a Adolf Hitler. O sea, no estamos hablando de un juramento de lealtad a Alemania, como podía hacer el ejército alemán, no, a la figura de Adolf Hitler. Y Otto Skorzeny, desde el principio, siempre aplica, él tiene una formación de ingeniero, ¿vale? Él es un hombre que estudia una ingeniería y tiene una mente muy colocada, ¿no? Como yo creo que todas las personas que estudian ingeniería son personas que siguen unos patrones muy lógicos, ¿no? Y que tienen muy claro dónde quieren llegar. Pues Otto Skorzeny aplica lo que serían la mente de un ingeniero a las técnicas militares. Y sobre todo, siempre se ha hablado de él, que fue el jefe de comandos de Hitler, el hombre de acción, el matarife. Yo, después de profundizar sobre la figura de Otto Skorzeny, hago una diferenciación. Por un lado está la figura que todo el mundo conoce de héroe de acción de Hitler, pero por otro lado yo creo que el papel de Otto Skorzeny no era tanto físico, ni militar, ni de acción, sino que su papel exacto dentro de lo que era la inteligencia de las SS eran las labores de contrainteligencia, ¿vale? Hacía una labor sobre todo de obtener información. Y es muy curioso porque esa labor de obtener información es la que le coloca en la lanzadera de lo que será su gran éxito. Él es convocado junto a otros miembros de las SS, del SD para realizar una labor de búsqueda de dónde tienen escondido a Mussolini. Mussolini, cuando los americanos inician su ofensiva, es depuesto por el Gran Consejo Fascista de Italia y le encierran y su paradero es desconocido. Hitler tiene una Italia dividida, no puede permitirse el lujo de perder a su aliado y organiza una operación de rescate. Y entonces se encomienda a Otto Skorzeny y a otro grupo de hombres, pero la labor de Otto Skorzeny exactamente era localizar dónde estaba el lugar. En esa reunión, él lo cuenta en sus memorias, en parte jugó a favor suyo, que era austriaco, los dos tenían un origen común, y luego encima era el don de gentes que tenía Otto Skorzeny, porque yo siempre digo que Otto Skorzeny es ese tipo que tú llevas una hora esperando en la barra del bar que te sirvan y nadie te sirve y de pronto entra Skorzeny y le sirven el primero. O sea, era un tipo que sabía hacerse notar y que tenía don de gentes. Carisma. Sí. Y aprovecha ese don de gentes y aprovecha los conocimientos de los idiomas que tiene. Y logra que Hitler le encomiende esa búsqueda de dónde está. Vuelvo a incidir en dónde. Entonces, efectivamente, Otto Skorzeny organiza un programa de escuchas, de contrainteligencia, de información, y descubre que le tienen en Gran Sasso en un hotel de montaña. Y a partir de ahí se monta lo que sería la operación de rescate, la militar propiamente dicho. Y ahí es muy inteligente, porque él sabe jugar para meterse en uno de los primeros aviones que aterriza en la zona, aviones sin motor, y además se hacen acompañar de un militar italiano que al ser visto el resto de italianos que iban acompañados de un militar italiano, no disparan. No se sabe si porque no querían enfrentarse a los alemanes, porque si no sabían exactamente en qué lado estaba su gobierno, pero por lo que fuera, Otto Skorzeny tiene suerte, que es otro de los factores que siempre juegan a su favor, es un hombre con suerte, y logra llegar el primero a la habitación donde está Mussolini y derriba la puerta de un topetazo. Imagínate la figura de Mussolini cuando ve a un tío de 1,90 m enorme que entra, pues él lo reconoce como su liberador y a partir de ahí él se las ingenia para meterse en el avión de vuelta a Berlín, jugándose además la vida a todos porque el avión no podía soportar tanto peso, y llega delante de Hitler y se presenta como el liberador de Mussolini. Luego la propaganda nazi que hace aprovecha esa figura de que tenemos un hombre de las SS, que son los más leales a Hitler, un héroe de acción, un hombre ario, y junta todo eso en su coctelera ideológica y lo que hacen es ensalzar la figura de Skorzeny a la categoría de leyenda. Y a partir de ahí, Otto Skorzeny es considerado como uno de los héroes y el jefe personal de comandos de Hitler, y a partir de ahí le mandará las más alocadas misiones, en algunas tendrá éxito y esas serán de nuevo ensalzadas, y en las que no tiene éxito, pues se correrá un tupido velo y no pasa nada porque todo se le perdona a Otto Skorzeny. Pero fíjate que yo, después de leer tu libro,
no que discrepe, Dios me libre, pero creo que no fue suerte lo de Scorsese, lo que era una estratega increíble, porque en tu propio libro explica cómo es él el que se empeña en subir en ese avión, Sí. aparta a todos para tirar la puerta abajo y se encarga, ya lo mueve todo para ir a él a presentarse delante de Hitler. Yo creo desde el primer momento lo que es un tío que se sabe vender, ¿no? Es Él lo tenía claro lo que quería hacer. Cuando digo suerte, es suerte porque primero no le pegan un disparo, segundo el avión no se estrella. Ten en cuenta que en esa misma operación otro de los aviones se estrella y mueren todos los ocupantes. O sea, al final siempre hay un componente, ¿no?, en esta vida de fortuna, Sí. pero lo que tú dices, él tenía un plan. Yo siempre digo que, como vuelvo a decir, mente de ingeniero, Scorsese siempre tiene un plan, siempre tiene una idea de cómo quiere que le salgan las cosas. Y al final casi siempre se sale con la suya. Hay una cosa, ahora seguimos con Scorsese, pero Mm. la primera parte de tu libro habla de una cosa de la que yo creo que todo el mundo es consciente, pero la gente habla poco. Esa asociación, digamos, ese apoyo de Hitler a Franco durante la Guerra Civil Española y ese apoyo de Franco a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, esa unión, digamos, entre Hitler y Franco, aunque siempre se comentó que Hitler no soportaba a Franco, pero ese apoyo velado de España, de Franco a Hitler está ahí, ¿no? Y la gente lo sabe, pero no termina de hablar de eso, ¿no? Sí, Hitler es el gran valedor de Franco, puesto que es el que logra que finalmente Alemania ponga sus armas al servicio del alzamiento. Eso es el gran tanto que logra Franco y bueno, es sabido que lo logra a través de miembros del Partido Nacional Socialista en Tetuán, Johannes Berger, y convencen a Hitler para que se meta y se involucre en la guerra y les ayude a hacer lo que sería el primer puente aéreo de la historia, por el cual las tropas logran romper el cerco de la Armada de la República y se presentan y desembarcan en la península. Luego ese apoyo continúa. También es una relación interesada, ¿vale? Hitler tiene muy claro que quiere probar sus armas y el mejor campo de maniobras para probar sus planes de conquista es en España. De hecho, está clarísimo que primero empiezan con todo el tema de aviación, con los bombardeos, pero luego esa ayuda se va ampliando, traen vehículos, traen sobre todo la Legión Cóndor y personas que van formando a los soldados que va reclutando el alzamiento. ¿Sabes? Por ejemplo, había muchos hombres que se encargaban de formar en tiro a lo que eran los alféreces provisionales, que eran gente con más o menos una formación y tal, que no pertenecían a la carrera militar, pero que eran formados rápidamente y pasaban a engrosar el ejército franquista. Pues en toda esa labor, el régimen nazi es vital para Franco, pero también lo son otras muchas personas. También estuvo Mussolini y no hay que olvidar que también la gasolina y mucha que le dieron los norteamericanos, ¿sabes? Gracias a la entrada a través de la zona de Portugal y Badajoz. Ahí, gracias a todo ese combustible, la columna del ejército franquista, pues por ejemplo, pudo avanzar rápidamente hacia Madrid, aunque luego se detuvo a liberar Toledo, y al final, perdóname que barra para casa, ¿no?, pero Toledo siempre juega como un papel muy especial en todo mi libro. Yo lo tengo apuntado aquí, ¿eh? He puesto literalmente Toledo como una ciudad clave, porque lo nombras mucho en tu libro. Yo creo que no solamente porque tú vivas en Toledo, que eres de Toledo también, ¿no? Bien. Yo creo que no solamente por eso, sino porque realmente lo es, porque lo documentas, no lo dices con el orgullo de sacar pecho, No, sino que lo no. documentas en todo momento. Realmente no es una cosa de la que los toledanos nos sintamos orgullosos, pero es una parte muy importante de nuestra historia. Y realmente, si te digo la verdad, hasta que no me puse a investigar toda esta historia, no llegué al conocimiento de la importancia que jugaba, sobre todo propagandística, la ciudad de Toledo para el régimen nazi. A mí me empezó a llamar la atención mucho que en todos los documentos desclasificados por la CIA o en comunicaciones internas del propio Scorsese, siempre que hacían mención a Toledo, utilizaban la misma palabra, que es pilgrimage, que es peregrinación. O sea, utilizar la palabra peregrinación no está hecho al azar. Y entonces yo me empecé a preguntar por qué. Y entonces, a base de leer, sobre todo, hay un artículo que encontré en un periódico alemán, era el diario oficial de las SS, ¿vale? Era un diario de tirada diaria, tiraba casi 1 millón de ejemplares diarios y era de lectura obligatoria para todos los miembros de las SS. En ese diario encontré un artículo en el que van narrando lo que es el asedio del Alcázar. Y entonces, a partir de ahí, en ese artículo se ve bastante claro
como, y vuelvo a utilizar la palabra coctelera ideológica, ¿no? Porque los nazis, como todos los regímenes totalitarios, al final acaban utilizando símbolos, imágenes, los mezclan para lograr su producto final. Y con Toledo hacen una labor de propaganda muy buena. Mira, ellos cogen que Toledo es la ciudad donde el pueblo visigodo decide establecer su capital después de arrasar y conquistar por toda Europa. Ellos han tomado Roma, han saqueado Roma, podían haberse asentado en cualquier ciudad de Europa, pero eligen Toledo, por el motivo que fuera, ¿vale? Eso ya es importante, y además en la visita de Henry Hitler a Toledo, él estaba muy interesado en los yacimientos arqueológicos visigodos y en toda la cultura visigoda. ¿Por qué? Porque lo ven un pueblo ario y un pueblo guerrero y se sienten muy identificados. Y ahí tenemos Toledo como un papel importante. Segundo punto, los nazis son el Tercer Reich. Pero la pregunta, ¿cuál es el primer Reich? El primer Reich es Carlos V, el primer imperio alemán. Carlos V gobernaba de forma itinerante, no tenía una capital propiamente dicho, pero sin duda la capital espiritual era Toledo, y de hecho se conoce como la ciudad imperial. Pues Carlos V elige Toledo para que sea la capital espiritual de su Reich. Y luego además hay otro elemento, que es que en el palacio que manda construir Carlos V, que es el Alcázar de Toledo, ahí había una fortaleza, pero es Carlos V el que monta su palacio y coloca su estatua en el centro del patio del Alcázar. Ahí se produce la primera victoria del fascismo sobre el comunismo, que es cuando las tropas del alzamiento nacional logran romper el cerco y liberar el Alcázar de Toledo. Y esa gesta es la que utilizan, la ensalzan hasta la extenuación, lo convierten en leyenda, y hasta los propios alemanes se hacen eco repetidamente en la prensa, hasta el punto que yo he llegado a encontrar, Fernando, un discurso de Adolf Hitler en el que pone de ejemplo a los soldados españoles que luchan en el Alcázar como un ejemplo de coraje frente a la cobardía de los polacos que en 24 horas, siendo 250.000 hombres, rindieron Varsovia. Y él lo utiliza en un discurso como para justificar el ataque, y pone de ejemplo de valor la gesta del Alcázar de Toledo en comparación con la caída de Varsovia. Fíjate que hablamos de todo esto y del personaje de Otto Skorzeny como un poco en el pasado, pero la realidad es que, bueno, yo viéndolo en tu libro te sorprende ver hasta dónde, lo larga que ha sido la sombra de todo esto, ¿no? Porque la cantidad de alemanes, de nazis, que han encontrado refugio en España, el propio Otto Skorzeny, que acaba incluso muriendo aquí en España, en Madrid, pero al final España se convierte en un refugio del nazismo, ¿no? Cuando están siendo perseguidos por todas partes. Era un lugar propicio. Antes hablábamos del apoyo de Hitler a Franco en la guerra civil. Cuando avanza la guerra mundial, Franco, sobre todo en el año 40 y 41, es abiertamente filonazi. Por las calles se decoraban con esvásticas. El gobierno franquista está muy, muy pendiente de lo que pasa en Europa y cree que el bando ganador van a ser los nazis. Cuando eso empieza a pasar, Franco, como buen gallego, empieza a tomar una postura más equidistante y se empieza a acercar a los norteamericanos. Pero como tú dices, cuando acaba la guerra, aquí en España se ha creado un clima muy, muy favorable para los fascistas y para sobre todo para los miembros del partido nazi. Y entonces muchos de ellos que ya residían en España y otros muchos que llegan. Es muy curioso porque los aliados hacen una lista en la que piden la repatriación, que se les entregue la entrega de 107 ciudadanos alemanes, sobre todo ciudadanos alemanes. Pero ¿qué pasa? Que de ese control de los aliados escapan personas que han militado en el gobierno nazi o que han servido bajo la bandera nazi, pero no son alemanes. Por ejemplo, Otto Skorzeny, que es austriaco, por ejemplo, León de Grell, que es belga, ¿sabes? Y sobre todo muchos croatas, rumanos, húngaros. Es decir, al final en España se acaban refugiando todas esas personas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial bajo la bandera nazi, que al terminar la guerra no se sentían cómodos o se sentían directamente perseguidos o amenazados en sus países, y que llegaron a España, que era un país que tenía una base donde la falange todavía era muy fuerte, y de hecho Franco, aunque la intentó controlar, nunca llegó a hacerse con ella hasta que le llevó a enfrentarse incluso con su cuñado, Serrano Suñer. Pero al final, esa aceptación del nacionalsocialismo, los falangistas se veían como camaradas, como hermanos de los nacionalsocialistas. Y entonces ellos se empiezan a sentir muy cómodos. Llegan a un país en el que no se les juzga, y no solo no se les juzga, sino que muchas veces se les ensalza, o como directamente a Otto Skorzeny, que se le entrevista o se le para por la calle para pedirle un autógrafo. Sí, 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 sí. Sí, porque además
volviendo a Otto Skorzeny, una de las cosas que sorprende, antes lo has dicho tú, que era el tío es un ingeniero, un tío con la cabeza muy bien amueblada. Una vez que se afinca en España, después de dar vueltas por varios países de Europa, monta su propio negocio y encima un negocio que le da una prosperidad importante de exportación y tal. Claro, yo pienso que Toscorceni al llegar a España experimenta podríamos decirlo así, varias etapas, ¿no? La primera etapa, en una primera etapa que sería aproximadamente desde su llegada hasta mediados de los años 50, en la que él participa de todo tipo de intrigas, conspiraciones, él está en contacto con los partidos políticos de extrema derecha de todo el mundo, sobre todo de Europa, pero también de Sudamérica, y ellos mantienen la llama viva de que se pueda producir una tercera guerra mundial, esta vez un conflicto entre comunistas y norteamericanos, y que los soldados alemanes puedan participar en esa guerra como un ejército, pues como fue la División Azul o como pudo ser la propia Legión Cóndor, ¿no? Iba intrigando y conspirando alrededor de eso, pero llega un momento, sobre todo en los años 60, que yo creo que nuestro Otto Skorzeny, con mente de ingeniero, se da cuenta de que eso tiene No va a poco prosperar. y entonces vemos al Otto Skorzeny hombre de negocios, ¿vale? Y ahí sigue demostrando que es un tipo muy inteligente en el sentido de que logra hacerse con muy buenos contratos, sobre todo de acero. Él tiene contactos con las empresas acereras alemanas, con Thyssen, con Krupp, con Siemens, y lo que logra es firmar contratos, pues por ejemplo, llega a firmar un contrato para la venta de acero a Renfe por 6 millones de dólares. O sea, estamos hablando en eso, en los años 50, 60, un contrato de 6 millones de dólares por venta de acero es una pasada. Esos contactos y sobre todo su presencia en España, porque aunque Otto Skorzeny conspire, Otto Skorzeny llega a España con el beneplácito de los norteamericanos. La CIA le sigue y él colabora abiertamente con la CIA y se ve perfectamente en cada uno de los memorándum. Las conversaciones no son vigilo a Otto Skorzeny desde lejos y hace esto, no, es directamente le espero en la puerta del aeropuerto y me pongo a hablar con él. Y en esa colaboración con los norteamericanos y ese mundo de los negocios, Otto Skorzeny les vende el acero para construir las bases navales que los norteamericanos tienen en nuestro país, en colaboración, pues, lógicamente, con el gobierno franquista. Y esa faceta de hombre de negocios le lleva posteriormente ya a una última etapa de su vida en la que ya directamente da un paso más allá y se mete en lo que sería el mercado de la venta de armas internacional y sobre todo se convierte en pionero de una cosa que hoy en día es muy común, la hemos visto en Afganistán, en Irak, que son los contratistas de guerra. Él crea una de las primeras empresas de asesoramiento mercenario, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Presta a hombres y él presta asesoramiento para formar hombres, sobre todo a países que están en vías de desarrollo y tienen problemas o requieren de sus servicios. Y uno de sus mejores clientes, por ejemplo, fue el Egipto de Nasser. Ahí es muy curioso porque Otto Skorzeny, también en su faceta de hombre de negocios, permite y pone en contacto a Willy Messerschmitt, que es un diseñador del caza de combate más utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Pues al terminar la Segunda Guerra Mundial, Willy Messerschmitt es condenado por colaboracionismo con el régimen nazi y se le prohíbe la fabricación de cazas y del diseño de aeronaves. Entonces, ¿qué hace Otto Skorzeny cuando está por España? Pues él tiene el contacto de Messerschmitt y lo que hace es, Willy Messerschmitt no puede diseñar en Alemania, pero todas las semanas coge un tren, va a Suiza y allí tiene un estudio y diseña. Los pone en contacto. La CIA, a comienzos de los años, en el 51, hace un memorándum diciendo y alertando de que se está produciendo esa colaboración entre Willy Skorzeny y el gobierno franquista, y dice exactamente que están viendo el resurgir de la industria aeroespacial alemana delante de sus narices. Y la curiosidad es que años más tarde, creo recordar, y que hablo de memoria, en el 56, el gobierno español presenta su primer caza de combate, que es el Saeta, que lo diseña Willy Messerschmitt. Pues luego, posteriormente, sus planos, el gobierno español se los transferiría al gobierno de Egipto. El mismo prototipo de avión. Y, lógicamente, la figura de Otto Skorzeny estaba de intermediario y él cobrando su parte en cada acuerdo y trato que se hacía. Pero fíjate que si lo piensas, un tío que se convierte en el hombre de confianza de Hitler, que es capaz de liderar algunas de las operaciones, antes decías tú, algunas como muy disparatadas, pero lo mandan a cualquier tipo de operación, liderándolo él, acaba afincándose en España, haciendo negocios a nivel internacional, incluso con los propios Estados Unidos, que se supone que son los que le querían capturar, ¿no?
no sé, de hecho me llamó mucho la atención leyendo tu libro cómo se escapa de donde, del campo este, ¿cómo se llaman los campos estos para Desnazificación. esto? Es desnazificación, se escapa y se comenta que es con el beneplácito, incluso el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Que como que le Claro. ayuda un poco a escapar. Él tiene un proceso judicial curioso. Pues la primera curiosidad es que él se entrega, ¿vale? Él no es capturado por los aliados, sino que él, una de las últimas misiones alocadas, como él dijo en su día, de nazis desesperados, era lo que se consideraba como la fortaleza alpina, ¿vale? La última defensa. Y además gestiona todo lo que sería Werewolf, que sería como una guerrilla para luchar hasta la extenuación contra los aliados. Pues él, cuando va a donde se supone que está la fortaleza alpina y descubre que esos son un montón de túneles vacíos y sin ninguna base para defenderse, ni tropas, ni armamento, ni nada, pues decide entregarse. Y los americanos siempre tuvieron un especial interés en él, pues ya te digo que lo llamaban el hombre más peligroso de Europa, porque cuando se produce la ofensiva de las Ardenas, ¿vale? La operación, él hace una operación encubierta muy curiosa. Coge un grupo de hombres, los enseña a hablar inglés con acento americano, para que fijáis el dominio de lenguas y la inteligencia que tienen, y se visten con uniformes aliados, se meten por las líneas enemigas y lo que hacen es labores de sabotaje. Volvemos a decir que Otto Skorzeny era un hombre de contrainteligencia y sabotaje. Y lo que hacen es cosas, desde poner explosivos a cosas tan tontas como girar los carteles. Entonces tú cuando estás haciendo una ofensiva militar y te diriges, yo que sé, hacia Amberes y te cambian el cartel y en vez de Amberes te empiezas a dirigir a Brujas, pues eso hace mucho daño. Pues todo ese tipo de misiones causaron tanto revuelo en norteamericanos que sabían que tenían nazis infiltrados pero no podían identificarlos, que comienzan a bautizar a Otto Skorzeny como el hombre más peligroso de Europa, porque además pensaban que el fin último de todo eso era asesinar a Eisenhower. Esos son los delitos que le llevan a Otto Skorzeny a los juicios del campo de concentración de Dachau. Ahí le meten le intentan imputar y llevarle a la horca por el intento de asesinato de Eisenhower, por el uso de uniformes enemigos y por matar a prisioneros sin juicio, o sea, un delito de crimen de guerra. Y es muy curioso porque le defienden tres abogados norteamericanos, de los que él se hace bastante amigo, uno de ellos judío, y en su libro de memorias les dedica muy buenas palabras. Y lo cierto es que esos tres hombres hacen una defensa perfecta, porque Otto Skorzeny, que iba a ser condenado a la horca, sale totalmente libre de toda causa. Ellos utilizan al final no logran demostrar que Otto Skorzeny estuviera detrás del asesinato de Eisenhower. No hay ninguna prueba, pertenece un poco más pues, a los rumores, a las sospechas, a lo que era la figura, ¿no? del jefe de comandos de Hitler, pero no había ninguna prueba ni ninguna acción que pudiera apuntar en ese sentido, así que no logran incriminarle en eso. Sí, es cierto que le van a llevar a patíbulo porque ha usado el uniforme enemigo y porque han matado a soldados, a prisioneros, sin juicio de guerra. Y entonces, cuando parece que finalmente sí que va a acabar en la horca, pues aparece un inglés, otro hombre que sería el equivalente a Otto Skorzeny, pero en el ejército británico, que era Conejo Blanco, lo apodaba, Joe Thomas, y él cuenta en el tribunal que los británicos han hecho exactamente lo mismo, que ellos, llegado el momento, utilizaban el disfraz del enemigo, de los alemanes, y que también en algunos momentos no podían dejar a nadie atrás y tenían que acabar con su vida. Y Y que la entonces, guerra es algo habitual, además. exacto. Y Otto Skorzeny queda libre y lo único que se le condena es a ir a un campo de desnazificación. La figura del campo de desnazificación era un campo en el que precisamente se buscaba eso, eliminar cualquier atisbo de fanatismo, de cultura, sobre todo relacionada con la figura de Adolf Hitler y con las premisas del nazismo más radical. Por eso todos los miembros de las SS tenían que pasar por un campo de desnazificación. Y si no, en su vida jamás llegarían a trabajar de nada que no fuera peón de albañil. Entonces, Otto Skorzeny va al campo de desnazificación, allí hay una vigilancia mucho más laxa, nadie lo controla, y yo creo que él y esto es una suposición después de leer Memorándum, yo no he de decir que no he encontrado un papel donde lo pusiera claramente, pero a base de leer Memorándum y ven cómo cambia el comportamiento de los norteamericanos con Otto Skorzeny, yo creo que ahí en ese campo de desnazificación es donde se produce el fichaje de Otto Skorzeny por los aliados. De tal forma que le dejan escapar. Él
hay muchas historias de que si se mete en el maletero del coche, que si llegan 3 soldados norteamericanos y lo sacan. Bueno, eso yo creo que forma parte, como te digo, Otto Skorzeny hacía mucha labor de contrainteligencia. Decía una verdad y una mentira, y luego una media verdad. Y entonces iba enrevesándolo todo para que nadie supiera muy bien cuál era la verdad, y yo creo que ya en un momento no la distinguía ni él. Pero lo cierto es que escapa del campo de desnazificación y acaba, después de un periplo, escondido en una granja, y eso está bastante documentado, acaba en una granja, y ahí conoce a la que será su última mujer, Ilse Lutze. Ella es mucho más joven que él, los dos están casados, protagonizan un amor adúltero bastante apasionado, y al final, pues, Otto Skorzeny, trabajando ya para los americanos y en compañía de su última esposa, decide mostrarse. La primera aparición la hace en Francia porque le va a vender sus memorias a Le Figaro. Eso causa en Francia un revuelo, hay imágenes en la prensa, cargas policiales, porque sobre todo el movimiento obrero francés se manifiesta y cómo se van a publicar las memorias de un nazi tan notorio como Skorzeny en la prensa. Otro Skorzeny desaparece. Hay quien dice que está en Argentina, sí es cierto que aparecen fotos con Perón, y al final decide aparecer en España en torno al año 50. Cuando Otto Skorzeny hace su entrada ya con sus papeles, con su visado, yo he encontrado un documento que ya en el año 49 la CIA, bueno, concretamente el FBI, ahí advertía a la CIA de que un tipo con la descripción de Otto Skorzeny estaba en España negociando con el régimen franquista. Y entonces en España él se siente cómodo, él ya cree que no tiene que ocultarse, cuenta con el apoyo del régimen franquista y cuenta con el apoyo de los norteamericanos y se muestra abiertamente. Y a partir de ahí, pues él ya no tiene ningún reparo en iniciar esa colaboración, incluso en los primeros momentos a montar lo que sería la Legión Carlos V, de nuevo aparece la figura de Carlos V y Toledo, que es organizar un ejército de retaguardia, un ejército secreto de retaguardia, para que, llegado el momento de una tercera guerra mundial, los alemanes que estuvieron bajo su mando puedan ponerse a servir con bandera española, pero a favor de los americanos contra la Unión Soviética. Y luego siguen evolucionando sus intrigas y cuando ve que no le lleva nada, pues empezaríamos a descubrir la faceta de este Skorzeny más hombre de negocios y más a buscar un lucro personal, pero siempre en asuntos turbios. Y luego ya la última faceta de su vida, que quizás la más sorprendente, es cuando empieza a trabajar para el Mossad israelí, que eso ya nos da una muestra del personaje, sobre todo de lo poliédrico y de lo superviviente que puede llegar a ser. Muy bien, mira, yo creo que hemos disertado a Otto Skorzeny de arriba abajo y ahora me gustaría hablar de Paco Rodríguez de Gaspar, porque se me plantean muchas dudas. Lo primero, yo leyendo tu libro, insisto, te lo enseño porque me encanta tu portada, yo creo que gran parte de la documentación que aportas estaba escrita en alemán. Sí. Que has hecho un curso intensivo de alemán. Bueno, yo he de decir tienes un vecino tuyo que también te ha ayudado. Exactamente, yo lo cuento en los agradecimientos porque yo este libro se lo agradezco a mucha gente. De hecho, si tuviera que agradecer, podría hacer casi otro libro solo de agradecimientos, pero sobre todo me ha afrontado las dificultades que tiene de traducir documentos en alemán sin saber alemán. Yo he tenido la ayuda de hasta 4 personas diferentes que me han ayudado en la traducción. Una de ellas es alemán de nacimiento, Félix. Otra de ellas es su mujer, que habla alemán, viven en Zúrich, en Suiza. Luego también Sergio Miguel, un compañero que es uno de los que más me ha ayudado, sobre todo también con las traducciones en alemán y también en algunas complicadas en inglés. Y luego un vecino, ¿no?, que dio la casualidad de que se dedicaba a traducir textos del alemán y durante mucho tiempo trabajó en editoriales traduciendo libros del alemán al español. Pues gracias a la ayuda de esas 4 personas yo he podido desentrañar muchos documentos que aquí en España, por las complicaciones del idioma, lógicamente, incluso porque hasta el propio alemán, el propio Félix, había unos documentos que por el alemán tan barroco, decía él, con el que está escrito, le costaba interpretar el sentido de lo que allí se decía. Qué bueno. Oye, esto, yo no sé cómo asentar la familia, pero un libro donde hablas del nazismo y Otto Skorzeny se lo dedicas a tu padre. Claro, por eso me he dedicado a un libro que hablara de otra cosa. Bueno, háblame, ¿por qué a tu padre? Bueno, pues realmente porque me apetecía. Yo con mi padre tengo una relación muy especial. Nos une el gusto por la historia y la verdad es una de esas pocas personas que cuando tú estás metido en una investigación
que te lleva todos tus ratos libres del día, en la que le has podido dedicar 3 o 4 años de buscar hasta el último documento en el que se hable y poder contrastarlo y poder demostrar lo que vas pensando, pues al final hay muy pocas personas que te puedan seguir, ¿no? Y es difícil, te puedes tomar un café con un amigo, le puedes contar ciertas cosas, pero al final es un tema como que aburre. Y yo también, pues con mi padre, esos momentos de complicidad, ¿sabes? De poder hablar y decir, mira, lo que encontré el otro día. Y a lo mejor es un documento que no tiene importancia, ¿no? Pero él conoce lo que es eso y al final era como hablar entre iguales, ¿sabes? Y yo me sentía. Entonces, esa posibilidad de tener un trabajo tan estrecho entre padre e hijo y luego a la vez yo coger perspectiva y yo que ahora que también soy padre, ver pues todo el trabajo que ha tenido a lo largo de la vida, pues la verdad es que digo, le tengo que dedicar el libro y vamos, no me quedo corto diciendo que es la persona sin duda más excepcional que conozco y yo soy una pobre versión que ha salido de él, sin duda. Bueno, yo no creo que tu padre esté de acuerdo en que sea una pobre versión. Oye, claro, aparte de agradecer un poco que casi te disculpas con la familia por la cantidad de horas, esto es una cosa muy buena porque pides disculpas a tu mujer, a tus hijas por las horas que le has dedicado al libro, pero amenazas con volver. Exacto. Y no solo eso, no debería haberlo puesto por escrito porque mis hijas cogen el libro de vez en cuando y me enseñan las palabras. O sea, es como un documento con el cual ahora me tienen cogido. Sí, Y sí, ellas sí. me obligan a recordar que les he dicho eso, aunque yo también les digo, mira, esto es una afición que tiene papá y a mí de vez en cuando me gusta investigar sobre cosas raras y cosas, sobre todo siempre, pues este es mi segundo trabajo, siempre me gusta hablar sobre temas desconocidos. No me gusta coger un tema y no aportar nada. O sea, por ejemplo, en este libro yo me siento especialmente orgulloso de haber descubierto que el momento de la constitución de esa presunta Legión Carlos V se produce en Toledo, en el patio del Alcázar, el día exacto en el que se produce y que al día siguiente se produce lo que se denomina como una internacional fascista porque un partido emergente que intentaba aglutinar a todos los partidos de ultraderecha en Europa, se reúne también aprovechando ese momento en el patio del Alcázar. Y encontrar además una foto de esa gente cuando en los años 60 y 70 hasta el propio Scorzeni decía y negaba abiertamente en la prensa que la internacional fascista era un invento y que no existía, y encontrar una foto en la que todos esos personajes, además fácilmente identificables porque eran muy característicos, se dieron cita en Toledo ese día en concreto, aglutinados alrededor de la figura de Otto Scorzeni, pues para mí eso fue una gran satisfacción. Qué bueno. Este es tu segundo, yo te iba a decir tu segundo libro, tú lo has dicho, tu segundo trabajo. Sí. El- Cuéntame, ¿qué tienes en mente? Porque seguro que no habrá dos sin tres, ¿verdad? Pues la verdad es que, mira, he abierto, como dicen ahora, he abierto un melón peligroso y la verdad es que uno no se levanta por las mañanas y dice voy a escribir un libro de nazis, ¿no? Yo llego a esta historia por casualidad, pero claro, una vez que he empezado a tirar del hilo, descubres que tenemos una historia muy próxima, que es terrible, que da mucho miedo y que es muy desconocida. O sea, hay cosas que la gente cuando se lea el libro, pues yo creo que va a sorprenderse mucho con que esas cosas pasaran en la España, por ejemplo, de los años 60 o 70. Nuestros padres vivieron perfectamente esos años y ver las cosas que se cocían, los acuerdos, las visitas, las reuniones, todo ese tipo de cosas y que tuvieran Madrid, sobre todo Madrid, aunque también una ciudad tan pequeña y tan próxima como Toledo, como núcleo. Y luego el saber que yo creo que en todas las regiones, y en Murcia hay muchos ejemplos, por ejemplo, voy a poner ahora a hacer un guiño a los amigos de la comunidad murciana, hay una persona muy interesante que es Paul Bontinen. Paul Bontinen es holandés, es un miembro que organiza, es un miembro de las SS que participa en el frente ruso, lleva labores de propaganda y al terminar la guerra él monta un partido político en Holanda y en Holanda poco más que tiene que salir del país porque lo van a meter en la cárcel por exaltación del nazismo y acaba refugiándose en España. Es uno de los hombres que participa en esa internacional fascista de Toledo, sale perfectamente fotografiado porque, y perdóneme el ejemplo, pero es que clavadito a Ronald Koeman, el hombre tiene una cara de holandés de libro, sale en la fotografía. Y luego vive en Madrid muchos años, monta una editorial, desde ahí gestiona revistas que se encargaban de intentar blanquear el régimen nazi, de negar el holocausto, y ese hombre acaba pasando sus días en la manga del Mar Menor, ¿vale? Y se refugia en esa zona.
Ese era listo, ¿eh? Ese era buen estratega. Pues estaba buscando un sitio maravilloso. Y así pasó. Yo creo que en este país, en casi todos los sitios, ciudades, sobre todo de la costa, porque iban buscando el sol y la comodidad que no tenían en sus países, raro es la historia de quién no conoce un alemán, quién no conoce un croata, un austriaco que estuvo vinculado. Ruso. Exacto. Y entonces es una historia que tenemos muy próxima, pero que es muy desconocida. Bien, porque yo creo que llegó un momento que a la gente ya no le interesó hablar de este tema, ni saber esas vinculaciones tan tremendas que llegó a tener España con estos regímenes, o bien porque no ha quedado ya prueba documental y hay que zambullirse en los archivos a sacar esos documentos. La prueba está que el propio régimen franquista tampoco se fiaba de ellos y los investigaba. Los americanos trabajaban con ellos, pero también los seguían. Todo tenía su juego de intrigas en el que cada uno no se fiaba del otro, ¿no? Y ahí yo en el libro utilizo una frase muy buena de Joseph Stalin, que dice que un espía debe ser como el diablo, que ni siquiera él mismo puede fiarse de él. ¿Sabes? Es una frase que resume lo que podría ser Otto Skorzeny, ¿sabes? Yo creo que al final era un espía, era un hombre de contrainteligencia y supo aprovecharse de todo eso para que le fuera bien en la vida. Y él amasó un patrimonio tremendo. Yo no me he metido a calibrar el patrimonio de Otto Skorzeny, pero hay autores que lo llegan a cifrar en más de 1.000 millones de pesetas. Estamos hablando del año 1975, ¿eh? O sea, un patrimonio tremendo. ¿Hay descendencia de Skorzeny? Skorzeny tiene una hija, pero es una hija con su primera mujer, ella es austríaca. La hija de Skorzeny reniega de todo el pasado y de la figura de su padre, aún está viva. Y Otto Skorzeny sí que se hizo cargo de ella cuando era pequeña, pero no llegó a tener muy buena relación con su mujer, con Ilse, y al final se acabaron distanciando. De hecho, al final de los años se inicia como un proceso judicial entre Ilse y ella por todo lo que sería la herencia y el patrimonio y la figura de Otto Skorzeny. Y aunque tiene una hija viva, pero ya te digo que tuvo relación en los primeros años, pero luego se fue enfriando. Nos quedan 5 minutos, Paco. Tenemos a tres amigos conectados, Ángela, Jorge. Por si os apetece hacer cualquier tipo de pregunta, pues oye, este es el momento. Si os apetece, podéis conectar la cámara y lanzar alguna pregunta al autor del libro. Y Y si si no, son ya se tímidos, presta que la se pueden nos... escribir por el chat, que tampoco hay problema, ¿eh? Que no. O escribir por el chat, efectivamente. Y si no, nosotros mientras seguimos hablando y apurando el tiempo que nos queda. Me has hecho una evasiva, que lo sepas, porque te he preguntado que cuál era el Sí, siguiente proyecto que perdona. tenías en mente y te has ido por los cerros de Úbeda. Pues Digo, a ver me he si puesto las a hablar cifras de. hijas Pues le van a decir a lo que algo. te iba, tengo personajes muy interesantes y de hecho tengo una propuesta, ¿no? Como una invitación. Hay un personaje también bastante tremendo que quizá merecería también un análisis, que es la figura de León de Grel. La figura de León de Grel es un hombre que muere recientemente en Málaga. Cuando te digo recientemente, creo que muere en el 98, en el año 1998, antes de ayer. O después, me baila ahí la cifra porque creo que estoy mezclándola con Hans Hoffmann, pero bueno, muere antes de ayer y es un hombre que también tiene mucha vinculación en España y es una figura muy importante porque León de Grel fue el creador del rexismo, que el rexismo, para que se haga una idea, sería como lo más parecido a la falange en Bélgica, ¿vale? Y él es el creador del rexismo, sería como el José Antonio Primo de Rivera belga. Y ese hombre acaba igual refugiándose en España y sobre todo era un ideólogo y un gran amigo de Otto Skorzeny. Es una figura interesante. Y alrededor de Otto Skorzeny sí que se me ha abierto un abanico también muy interesante sobre otros personajes y de momento tengo que tomar la decisión, pero sí que la verdad es que tengo un amplio abanico, a cada cual más siniestro, y no sé por cuál me decantaré. Se llega de alguna manera, fíjate que no te voy a decir admirar, pero sí o a entender o a comprender a este tipo de personas como Otto Skorzeny. Bueno, ya decía Nietzsche, ¿no? Que cuando uno mira al abismo, al final no sabes si es el abismo quien mira dentro de ti, ¿no? Yo hay veces que muchas veces cuando estás zambulléndote en la vida de este tipo de personas, al final, bueno, ellos son hijos de su tiempo, en un contexto histórico, en un momento histórico determinado, toman una serie de decisiones, malas o buenas, en este caso malas, que les llevan a protagonizar unos acontecimientos históricos. A ver, yo no justifico, es decir, al final a la historia tienes que ir con curiosidad. Es decir, quizá lo que nos pasa muchas veces con la historia tan próxima es que hay elementos que todavía permanecen muy cercanos, pero hoy en día, por ejemplo, nadie cuestiona que Alejandro Magno fuera un genocida o no.
que lo fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final yo intento, yo tengo mi idea, creo que en el libro queda bastante bien recogida, pero yo cuando le estoy exponiendo al lector, creo que mi obligación, y además como periodista, es permanecer en un segundo plano, dar los elementos y que el lector saque su conclusión. Eso sí, luego yo en mi valoración personal no tengo ningún problema en decir que Otto Skorzeny realmente era una figura tremenda, y que fue como el héroe, pero el héroe de los malos de la peli, ¿sabes? Entonces, al final, ahí tienes que tener cuidado porque lógicamente, el trasfondo fue muy negativo. Habría que pensar si este tipo de gente, en vez de haber sido al lado oscuro, gente tan inteligente, ¿no? Y tan preparada como Otto Skorzeny, lo que hubieran hecho en favor del bien en vez del mal, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Mira, Von Braun. Von Braun, el ingeniero de los cohetes de los V2 nazis, es reclutado también por los norteamericanos al término de la guerra y lo que hacen es ponerle al servicio de su plan espacial. Y gracias a Von Braun, los norteamericanos llegan a la Luna. Es decir, es un ejemplo también de alguien que fue muy malo porque construyó un arma de destrucción masiva, pero que luego nos ha permitido avanzar en la carrera aeroespacial. Pues, y haciendo un paralelismo muy tosco, muy burdo, y perdónenme, pues Otto Skorzeny sería lo mismo que un Von Braun, pero en la labor de la inteligencia, porque los americanos se sirvieron de sus conocimientos para muchas operaciones posteriores, tanto con el tema de Egipto como con otros países del mundo. Y sí que se sirvieron de sus contactos incluso para poder localizar a elementos neonazis que estaban ocultos o que operaban en Europa. Paco, pues tenemos que ir terminando. Me ha encantado hablar contigo y no sé, fíjate que me has todavía redescubierto más cosas del libro a pesar de haberlo leído. Pues, Si quieres decirnos cualquier cosa, este es el momento de decir lo que tú quieras. pues nada, yo sobre todo dar las gracias por la posibilidad de hablar sobre este tema. Y nada, invito a la gente a que se lea el libro y sobre todo a que saquen sus conclusiones sobre el personaje. Yo intento aportar los documentos, intento muchas veces hasta directamente la fotografía del documento para que la gente lo lea tal cual, y los que he considerado más interesantes hago una transcripción completa para que cada uno pueda reunir las piezas de este puzzle tremendo y tener su propia valoración. ¿Dónde lo pueden comprar el libro? Pues el libro está a la venta en la página web de la editorial Almuzara y luego está en los canales de venta habituales, está en Amazon, está en Fnac, está en Casa del Libro, en cualquier librería, solicitándolo, pues seguramente lo puedan conseguir. Bien. Pues Paco, muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme conocerte y Pues, espero el siguiente libro. pues nada, Fernando, ya quedamos emplazados para la próxima. Muchas gracias por este diálogo, este coloquio tan ameno que hemos tenido y nada, y gracias a las personas que han estado escuchándonos en directo y espero haber podido satisfacer su curiosidad sobre el personaje. Gracias de verdad. Estuve este verano yo por Toledo. Cuando vuelva te daré un toque. Sí, por supuesto, dame un toque y ya sabes que tienes un guía de excepción aquí. Ahí. Qué bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte y gracias de verdad a todos los que habéis estado ahí. Y bueno, pues esperar al siguiente escritor de esta Semana Internacional de las Letras. Nada, lo dicho, muchas gracias.